¿Qué hubo, les? Pues esta semana lo vamos a iniciar hablando de un asunto que refleja la actualidad de impunidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un día más, sin que la Procuraduría General de la República o la Cancillería, a cargo de Luis Videgaray, el aprendiz y destapador de candidatos del PRI, hayan solicitado al gobierno de Estados Unidos el arresto con fines de extradición del exgobernador priista del estado de Chihuahua, César Duarte. No podemos entender la razón con la cual el gobierno de Peña Nieto está con los brazos cruzados y no solicita que le entreguen a este político ratero y corrupto. La única conclusión a la que podemos llegar los ciudadanos de a pie es que el gobierno peñanietista tiene miedo a que el exgobernador de Chihuahua, que ha desfalcado a esa entidad y que los ayudó a triangular dinero del erario público para fines electorales del PRI, vaya a abrir la boca y a revelar, con todo lo que sabe, una enorme cadena de corrupción en este sexenio como el que ya nos imaginamos. De veras es inconcebible que un gobierno que ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los más corruptos en la historia reciente de México, aún siga sentado en ese descaro y desfachatez y no le pida al gobierno de Estados Unidos la captura de Duarte. Y no es tan difícil, como ya lo hemos comentado. Él vive tranquilamente entre la ciudad del Paso, Texas, y cerca de Las Cruces, Nuevo México. Tiene 10 propiedades y un rancho ahí. Y al gobierno de Estados Unidos no le va a costar absolutamente nada capturarlo. Solo es cuestión de que se lo solicite este gobierno de Peña Nieto. Ojalá tengamos la oportunidad aquí en Washington de poderle preguntar a Videgaray en una conferencia de prensa por qué no han solicitado la extradición. Y también saber si ya se amparó en caso de que el gobierno del estado de Chihuahua lo llame a testificar por el caso del escándalo de la triangulación de fondos del erario público al PRI. Porque no olvidemos que él era el secretario de Hacienda y el encargado de vigilar el buen uso de los dineros del pueblo mexicano. El Sistema Nacional Anticorrupción pidió a la PGR precisamente un informe sobre el caso Odebrecht. Y es que creo que es justo que nosotros los mexicanos nos enteremos de qué es lo que está averiguando el gobierno federal o dónde está la pesquisa sobre este problema y escándalo internacional de corrupción en el cual se han mencionado, entre otros mexicanos, pues nada menos y nada más a quien fuera director de Petróleos Mexicanos y amigo personal del presidente de México. Todo esto lo menciono porque pues nos hemos quedado en retazos y no sabemos qué es lo que hace el gobierno de Peña Nieto para esclarecer todo esto que, insisto, a nivel internacional pues ha provocado la captura y arresto de políticos de renombre. Expresidentes han sido involucrados en este lodazal de corrupción y en el caso de México pues Lozoya Austin, quien fuera director de Pemex, ha sido mencionado en varias ocasiones. Se ha defendido a través de sus abogados que cobran demasiado dinero, pero no sabemos, y reitero, no sabemos qué es lo que está averiguando o en qué fase está la pesquisa a manos de la PGR sobre este asunto Odebrecht. Andrés Manuel López Obrador, en este mundo que hay ahora y actualidad política con miras a las elecciones presidenciales del primer domingo de julio, hizo un anuncio que creo ya no debería sorprender en el ámbito de estas alianzas en donde pues comulgan políticos que hasta antes considerábamos no podían ser amalgama de ninguna situación e ideología política y mucho menos en un plan de gobierno para tratar de dirigir los destinos
de nuestra nación. López Obrador presentó a Tatiana Cloutier como su coordinadora nacional de campaña. Tatiana, que es hija de Manuel Cloutier Maquillo, quien fuera candidato a la presidencia de México por el PAN y quien murió extrañamente en un accidente, va a ser ahora la que se encargue de dirigir esta plataforma proselitista de López Obrador para tratar de ganar Los Pinos en los comicios de julio, los cuales ya los estamos vaticinando que van a ser muy sucios por lo que se ha visto hasta ahora en todas las trincheras que buscan apoderarse de la presidencia. Es una guerra muy sucia, sobre todo por parte de la campaña de José Antonio Meade, conocido como Videgaray, el abanderado del PRI, disque precandidato, pero que ya es candidato, y que simplemente no pega. La guerra sucia desde esa trinchera ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días, sobre todo con algunos periodistas y algunos columnistas y articulistas que reciben chayo y que han empezado a darle auge al tema de la posible injerencia rusa en los comicios mexicanos, como si fuéramos una nación al estilo Donald Trump, y ahora resulta que están colocando al candidato de Morena del mismo lado en el que supuestamente estuvo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Es de vergüenza lo que ocurre en nuestro país, y más vergonzoso es que los comunicadores, algunos, se presten a este tipo de campañas a cambio de dinero. Mi pedido, como siempre, a los criminales y a los políticos corruptos sobre todo: devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima.